Buenas noches, bienvenido al Aleatorio. Suscríbete y dale like a la campanita. Muy bien. José, te veo bien. Buenas noches. Te veo bien, te veo rojito, parece que te están tratando bien en la Esa es casa. la gracia. Qué bueno. Esa es la gracia, la gracia. Nos encontramos aquí con el pastor José. Voy a dejar que él mismo presente su iglesia donde él pastorea. Sí. La congregación nuestra se encuentra en el mismo pueblo de Nagua. Congregación Cristiana Nagua se llama Casa de Paz y Gracia. Bien. José, ¿quién era José antes de ser cristiano? Bueno. En realidad, José era un hombre de la vida alegre. Completamente. Hasta que el Señor en su gracia entonces se reveló. ¿Qué tiempo tiene usted siendo cristiano? ¿O sirviendo al Señor? Bueno, son ya 24 años. Pero yo me convertí en el 1999. Al 2023 son 24 años. Entonces, el ministerio del pastorado, ¿cuándo usted lo comienza a ejercerlo? Y Sí. eso, el proceso, cómo fue, más o menos. Mira, desde que yo me convertí, yo estaba en los Estados Unidos. Cuando llegué aquí, a la República Dominicana, en el primer ministerio al que el Señor me añadió, porque es un testimonio también larguísimo de cómo yo llegué a ese lugar. Pero desde que yo me añadí a ese ministerio, siempre el Señor me puso a codearme con pastores. Sí, desde el inicio, siempre he estado, el inicio mío fue así, en ese sentido. Aún en el ministerio donde estaba, codeándome con pastores y rápidamente entré en el ministerio de las cárceles. Entonces, eso es un ministerio que tú te declaras pastor de una vez. Porque... Usted mencionó la palabra cárcel, ¿verdad? Ahora. Casa, perdón. Ajá. Entonces, José, ¿quién fue la primera persona que tú recuerdes que te habló, que te presentó a Jesucristo? ¿Tú recuerdas quién es? Bueno, mira, la primera que se convirtió en mi familia fue mi mamá. Y entonces, pues, mi mamá siempre trató con todos sus hijos, pero que en ese tiempo ninguno de nosotros, los hermanos, y somos 8 hermanos, ninguno de nosotros tenía inclinaciones, ¿verdad? No teníamos esa herencia familiar, vamos a decir. Imagínate, mi mamá fue la primera que se convirtió, y ya mi mamá era una mujer de edad cuando se convirtió. Entonces, en ese sentido, la única que se acercó con ese asunto fue mi mamá, de querer, ¿verdad?, hablarnos de Cristo y qué sé yo, y buscar la vuelta. Pero fuera de ahí, nadie más. ¿Y cómo fue la aceptación? O sea, cuando ella comenzó a hablarte de Cristo, ¿hubo un rechazo o tú inmediatamente lo Un aceptaste? rechazo automático. Yo estaba en el mundo. Entonces, ¿y cómo tú llegaste a asimilarlo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, vamos a decir, las circunstancias de la vida, o vamos a decir, aquellas cosas que el Señor en su soberanía, ¿verdad? De acuerdo a las decisiones que uno toma, claro está. ¿Cuántos Te hermanos? llevan a un punto donde tú, por la misericordia de Dios, tienes un encuentro con Él. Amén. Entonces, ese encuentro fue directo, no fue a través de nadie. A mí nadie me predicó el Evangelio en ese sentido. ¿Y Sí, cuántos no. hermanos eran ustedes en ese? No somos 8 todavía, estamos toditos vivos. Ok, y todos están dentro del camino. No, fíjate que yo soy el segundo más pequeño. Entonces, los dos últimos, ¿verdad? Yo y el que me sigue a mí, tenemos ya un tiempo en el Evangelio. Hay 3 hermanas que podemos decir que también están, y un hermano que está en una rama de la Iglesia Católica, ajá, que son carismáticos, pero están en el Señor. Sí. Solamente hay uno que No ha tomado la decisión. no. An- Sacaron duro de... Antes de tú venir al camino, José, Ajá. ¿qué tú pensabas del Evangelio? O sea, o si pensabas, incluso cuando tú veas, por ejemplo, quizás algunas veces que tú te toparas con un culto por ahí, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Qué No. tipo de reacción? Bueno, la pregunta es interesante en realidad, porque lo que sucede es, yo entiendo que esto le pasa a todo el mundo
que no está en el camino. Ese es mi pensar. Que lamentablemente se identifica a Dios con la religión. O sea, como la gente en el mundo lo primero que ve es la religión, ajá, desecha la religión y ¿verdad? Por consiguiente rechaza a Dios, pero que las dos cosas en realidad no están relacionadas, pero uno lo entiende de esa manera. Entonces, desde un inicio, siendo yo niño, yo rechacé la religión. Y es porque al mismo tiempo pues no pensaba en Dios, porque pensaba que la religión era Dios, vamos a decir, en ese sentido. Es muy interesante lo que tú dices. Entonces, eso, de ahí hay que sacar una pregunta. Cuando tú comenzaste en el camino, entonces, tú, por ejemplo, no te fuiste a una iglesia música convencional. Tú no comenzaste como comienza todo el mundo. No. 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 Porque las circunstancias en las que yo me encontraba eran unas circunstancias peculiares en ese sentido. Porque era muy peculiar, porque no es rara ni nada del otro mundo, pero sí es peculiar porque me encontraba en una condición donde yo no tenía muchas facilidades para muchas cosas. Ok, la pregunta Sí. que iba a hacer ahorita cuando te interrumpiste era que cuando usted se acercó, que usted dice que desde que aceptó a Cristo, comenzó a codearse con pastores. Sí, Sí. ya cuando estaba aquí. Ok, entonces, ¿cuál fue la primera iglesia que usted visitó? Ya cuando, La primera congregación. la primera congregación, sí. La primera congregación es esa, donde te digo que fui. Ok, Todavía está ahí, en la capital. Se llama, la congregación se llama Dios es Amor. Ministerio Apostólico Profético Dios es Amor. No la Dios es Amor de los brasileños, porque hay que aclarar eso. Eso es un ministerio independiente, es un ministerio no tiene apostólico. concilio entonces. No. Es un ministerio apostólico. Pero no nace, pertenece a concilio. ¿nace en la capital o No, ese ministerio nace en la o es capital. extranjero? No, Ok. no es extranjero, es de aquí. Ok. Nace en la capital. El pastor de ahí, que ya partió con el Señor, el apóstol Johnny Reynoso, muy conocido aquí en el país y fuera del país también. Porque él tenía un llamado apostólico, tenía un ministerio apostólico, tanto nacional como internacional. Ok. Entonces ese fue mi primer padre espiritual. Aprendí mucho de él. Muy bien. José, dado que tú me explicas de que tu conversión no fue algo, valga la redundancia, convencional, Ajá. ¿cómo fue la transición en tu caso? De tú, por ejemplo, comenzar a creer en algo que según lo que yo conozco de ti, después tú tuviste prácticamente que ir abandonando a través de tu conocimiento y de lo que Dios te iba mostrando. ¿Qué tan difícil es abandonar una creencia? Cuando tú quizás comenzaste con eso y después tú descubres que quizás no es así, ¿qué tan difícil se hace tú desarraigarte de algo que tú casi siempre has creído? Que tú quizás descubres que no era así. Bueno, mira, en realidad el evangelio es un asunto de crecimiento. En el reino tú tienes que ir en aumento, ¿verdad? Hay muchas escrituras que podemos citar con relación a eso. Entonces, esto se trata de ir creciendo, ¿verdad? De ir en aumento, en conocimiento. Entonces, tiene que haber, en un momento determinado, tiene que llegar el momento de transición, ¿verdad? Ahora bien, en el caso personal, la experiencia que tuve me llevó a un punto donde yo acordé con el Señor, porque fue una petición que yo le hice al Señor, de volver a empezar desde cero, por la mala experiencia que tuve con la iglesia, en ese sentido. Y de ahí entonces se desarrolla, ¿verdad? Vamos a decir un nuevo comenzar.
pero un asunto de acuerdo, ¿verdad? Porque yo entiendo que el Señor honró mi petición. Sí, pero o sea, la pregunta mía es esta. Bueno, la pregunta En que el él caso hizo, de... Sí, en el caso... En ese, no, pero yo le voy a explicar. en para que esa tú misma veas. pregunta, Ajá. por ejemplo, ya que usted lo que creía ya años Ajá. leyéndolo, y usted toma esa decisión de decir, Señor, yo quiero empezar de cero, porque lo que hasta ahora he estudiado, lo que he vivido, lo que he creído, no me convence. O sea, ¿cuándo usted se hace esa pregunta? Porque ya usted tiene años creyendo, escuchando Para hablar ese del Señor momento, de una manera, pero aún así usted se siente incompleto. Algo está en usted que usted lo lleva a tomar esa decisión de comenzar de cero con el Señor. Sí. Lo que me lleva a ese punto es la mala experiencia dentro de la iglesia. Eso es algo común y normal, no es algo, ¿cómo se dice?, extraño en realidad. Porque por lo general dentro de la iglesia hay un sinnúmero de personas que atraviesan experiencias similares. Por ejemplo, yo creo que esto no es un secreto para ustedes. Aquí mismo en Nagua, vamos a hablar del lugar que conocemos. Aquí mismo en Nagua hay un sinnúmero de hijos de Dios que no se congregan en ningún sitio. Son hijos de Dios, pero no van a ninguna congregación por causa de las malas experiencias que han vivido. Entonces fíjate cómo la mala experiencia los lleva a una postura, ¿entiendes? Que no es una postura que no es de Dios, hay que entenderlo. Okay. Porque lo que Dios quiere es que la iglesia sea una, no que haya división. Así es. Pero no se puede negar la experiencia que se vive. Y no todo el mundo, por ejemplo, responde de la misma manera a experiencias negativas dentro de lo que es el reino, dentro de lo que es la iglesia. Es aconsejable que una persona trate de sobrevivir sin congregarse. La persona va a sobrevivir sin congregarse. ¿Qué por ciento, ¿qué por ciento existiría de que una persona, por ejemplo, que no se congrega, que por ende no está en un ambiente que es el que usualmente se da en las iglesias, Sí. qué probabilidades habría de que por no estar en ese ambiente la persona pueda desviarse? Bueno, mira lo que pasa con eso. Por ejemplo, yo puedo hablar por la experiencia mía y por otras experiencias que conozco de otras personas que son similares, vamos a decir. Cuando una persona llega a ese punto de tomar la decisión de no congregarse, escuchen bien, por asunto de convicción, esa persona no le va a pasar nada, porque dejó de hacerlo por una convicción de su fe, no es un asunto. Esa persona no se va a ir al mundo, nunca. ¿Entendieron? Nunca se va a ir al mundo. Lo que sí es, por ejemplo, que Dios va a tratar con esa persona de una manera o de otra, porque ese tipo de personas no vuelven atrás a su vida pasada. Se mantienen aislados con relación al cuerpo, ¿verdad? Para que estemos claros. Porque no está añadido al cuerpo en ese sentido, porque no tiene una comunión con el cuerpo. ¿El cuerpo ministerial? Con el cuerpo de Cristo. Okay. Exacto. Que es lo que llamamos la iglesia. Okay. Exacto. Entonces, en ese sentido, la persona está separada del cuerpo. Pero la persona no deja nunca de ser hijo. Porque eso es otra cosa que hay que entenderlo. O sea, no es tú asistir a un lugar que te hace hijo. No. Tú asistes a una reunión, tú asistes a una congregación porque tú eres hijo. Exactamente. Entonces, en el tema, porque como te dice, para nadie es un misterio que cuando uno se congrega y ya deja de ir 1, 2 semanas a la iglesia, ya existe el perjuicio que el hermano está débil, que se quiere descarriar, que está frío. Y eso es solamente en algunos círculos. Bien. No en todos. Bueno, en el círculo que no ha tocado vivir. Porque usted sabe que ya desde... Por lo que más conocemos, vamos a exacto, decir. desde que nos convertimos, se nos enseña que el no congregarse está mal. Entonces, el que no se congrega, como te dije... Se enseña como pecado. Exacto, pero en algunos ciclos. está despegado del cuerpo. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted pudo sobrellevar el rechazo de los hermanos?
Porque una vez que usted diga, no, yo soy cristiano o soy hijo de Dios, pero no me congrego. Ajá. Entonces usted sabe que cuando la persona deja de congregarse, en muchas ocasiones o en muchas veces, los hermanos no lo miran de igual manera. Sí, eso depende de la congregación donde tú saliste. Porque como te digo, hay congregaciones que no hacen eso. Que simplemente entienden. Y no crean vamos a decir, un caso de persecución, porque en realidad es una persecución. Okay. Exacto. Pero en algunos círculos que hacen eso. O en otros círculos, ¿verdad? No se hace de esa manera. Ok, entonces imagínese que yo me congregara con usted. Ajá. Vamos a un ejemplo, ¿verdad? Sí. Y yo por X o Y digo, pastor, Deja de asistir. yo siento o creo que voy a dejar de congregarme en esta iglesia, Ajá. o quizá o ninguna, por un tiempo. A yo reflexionar en ciertos problemas. Dale. Bien. Si algo así sucediera, por ejemplo, en la congregación, yo le aconsejaría, por ejemplo, es una pregunta muy específica, si se trata de la congregación donde pastoreamos mi esposo y yo. Porque, en ese sentido, los hermanos de ahí son personas que han crecido bastante, o sea, son bastante maduros. Okay. Exacto. Entonces, habría cosas que no habría que ni siquiera mencionárselas. Pero vamos a suponer que uno de ellos toma una decisión así. Simplemente nos pondríamos a servicio, le recordaríamos, por ejemplo, lo que ya conocen. Pero después de ahí, Les respetaría la decisión. paz y gracia, pero claro, Okay. totalmente. Porque el asunto es el siguiente. El asunto es, por ejemplo, que el evangelio no es por imposición, No. porque Dios no trabaja así. Amén. Ajá. Entonces, ningún ministro de Dios puede trabajar por imposición. O sea, hay una libertad, como dice Gálatas, ¿verdad? Capítulo 5, que eso no se negocia. La libertad con que Cristo nos hizo libres, eso no se negocia. Estamos en total libertad. Entonces, claro, la persona toma la decisión de irse, hay que dejarlo que se vaya. Lo que nunca se va a dejar de llamar. Exacto. Y siempre se le va a hacer énfasis, ¿verdad? En que estamos ahí, cualquier cosa que necesite, lo que sea, en cualquier momento, solamente nos tiene que dejar saber. Porque es el Contestada, amor lo que va, el amor es lo que edifica en realidad. o sea, contestada esa pregunta, me gustaría hacerte otra pregunta diferente. ¿Qué papel o qué tan fundamental son los sentimientos en el Evangelio? Hago la pregunta porque existen ocasiones, que yo creo que me he topado con ocasiones, donde las personas ponen por encima lo que sienten a lo que dice la palabra. Sí, bueno, hay que entender que lamentablemente hay una formación, ¿verdad? Hay una gran área de la iglesia que ha sido formada dependiendo de lo que sienten y enfatizando lo que sienten, en vez de enfatizar el conocimiento de la Escritura en sí, el gobierno del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu. Y entonces ya en ese sentido, una persona que tiene ese tipo de formación, hay que trabajar en eso, para que la persona pueda entender cómo es en realidad. Porque no se trata de lo que tú sientes, Exacto. sino de un conocimiento y una madurez espiritual que tú alcanzas. Porque esto se trata de madurez, ¿verdad? Como mencioné ahorita, entonces se trata de alcanzar una estatura. ¿Y Como dice Efesios en 4. qué punto entonces se puede reconocer cuando tú alcanzas un grado de madurez en el cristiano? Ah, no, eso lo deja, eso lo muestra la vida tuya. Porque, oye, ¿cómo es? La madurez no tiene nada que ver con conocer Biblia. Tú puedes conocer la Biblia
entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ser un niño espiritual. Porque no tiene que ver con conocer versículos. ¿Entiendes? Tiene que ver con la manera en que tú vives. O sea, una cosa sería, por ejemplo, el conocimiento, que viene siendo lo que tú sabes de la Biblia, y otra cosa sería entonces la madurez, que viene siendo la aplicación del conocimiento que tú vienes adquiriendo. Porque es que la Escritura, la Biblia es un libro práctico. Esto no se trata de teoría, se trata de vivencia, ¿verdad? De vivencia. Entonces tú tienes que evidenciar, ¿verdad? Fíjate, la Escritura nos habla en Romanos 12 de una renovación en el entendimiento para poder adquirir una transformación. Dice que no, ¿verdad? Nos acomodemos, que no nos abracemos con este mundo, ¿no ves? Sino que nos renovemos, ¿verdad? Que seamos transformados, en la renovación del entendimiento. Dice la palabra que dice en la Reina Valera es que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por la renovación del entendimiento. Entonces, el reino de los cielos es un reino transformador. El evangelio de Jesucristo es un evangelio transformador. Así es. Tiene que haber una evidencia de esa transformación. Si no hay evidencia de la transformación, ¿entiendes? Las cosas no andan bien. No significa que la persona no sea hijo de Dios. Porque tú puedes ser hijo de Dios y no operar en ti ningún cambio. ¿Y esa evidencia vendría siendo? La manera en que tú vives el evangelio, la manera en que tú te proyectas. No, pero fue que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ahí entra otra cosa en juego, porque ya le estaba hablando a una persona que necesitaba nacer de nuevo. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una persona que ya nació de nuevo. En el caso de Nicodemo. Porque el asunto es que Nicodemo no podía ver, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo en el momento, él no podía verlo. Entonces, fíjate, él va a hablar con el Señor de noche para que nadie lo vea. Pero él le hace un reconocimiento a Cristo. Sí. Pero él lo reconoce como maestro, no como Señor, ni como el Hijo de Dios, ni, ¿entiendes? No como debía de conocerlo o de reconocerlo, vamos a decir, sino que lo reconoce como maestro. Entonces, la idea no era que él lo reconociera como maestro, sino que lo reconociera como el Mesías que él era. Y por eso entonces el Señor le habla directamente, lo lleva de una vez al tema. Es cierto, te digo que si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino, porque él no estaba viendo lo que tenía que ver. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasa. O sea, ello existe lo que usualmente nosotros le llamamos llamado. Por ejemplo, el llamado pastoral. ¿Cómo se identifica? Por ejemplo, tú eres pastor. ¿Cómo tú identificaste que tú tenías el llamado como pastor, que tú debías ser pastor, que Dios quería que tú fueras pastor? Ok. Hay maneras de reconocer el llamado. Una de las funciones más críticas e importantes de la congregación es precisamente que dentro del contexto de la congregación es donde se hace evidente el llamado de cada hijo de Dios, porque es en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de ser iglesia, en el ámbito de estar reunidos como iglesia, es ahí donde se manifiestan los dones, el llamado. Y se forman los líderes. Y claro, porque la idea principal del reunirse, ¿verdad?, como iglesia, porque hay que entender los términos. La idea de reunirse como iglesia es precisamente para ser capacitados, según Efesios 4. Sí. Esa es la función
de esos 5 ministerios principales, como le dicen algunos, ¿verdad? Apostolado, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Eso es para edificar a los santos, para prepararlos, capacitarlos, ¿verdad? Para la obra del ministerio. Entonces es ahí donde se cultiva, donde se prepara, donde se ve el llamado, porque cada uno de nosotros tiene una medida de gracia, según Efesios 4 igual. Sí. Exacto. Por eso es que en las iglesias tiene que haber un cuerpo ministerial. Y depende de quién sea el maestro, así serán los alumnos. Sí, todo eso se tiene que entender que es parte de. Por ejemplo, porque, ¿qué te puedo decir? Eso es un tema que nos tomaría mucho tiempo, pero hay personas, por ejemplo, hay ministros, congregaciones, que consideran o entienden que no hay apóstoles hoy en día. O sea, desechan el apostolado. Bien, entonces, el asunto está, por ejemplo, que según Efesios 4, esos 5 oficios principales tienen que estar vigentes para poder preparar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para edificar la iglesia. Porque dice para la edificación del cuerpo. Entonces, si no están funcionando, entonces no se está formando adecuadamente. Ok, pero entonces, los apóstoles de hoy entonces son lo mismo que los 12. No. Okay. Porque o sea, ellos fueron apóstoles en ese tiempo. Ok, una pregunta, o sea, yo le quería hacer esa pregunta ahorita. Por ejemplo, usted es pastor, pero usted se lo identifica como pastor porque usted está al frente de una congregación, está dirigiendo, Sí. está instruyendo, ¿verdad? Sí. Ahora, Edificando se llama. sí, edificando. Sí. Entonces, el apostolado de hoy en día, ¿cómo se identifica dentro de la iglesia? Okay. Buena pregunta. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿qué podemos ver en las escrituras? En el contexto en que está. Por ejemplo, cuando tú lees segunda de Pedro te dice: pero habrá falsos maestros, como hubo también, ¿verdad? Falsos profetas, y te explica y te dice, porque eso ha sido una situación que siempre ha existido. Tú te puedes ir al Viejo Testamento y en el profeta de Dios, pero habían profetas que eran falsos. Asimismo, por ejemplo, en cuanto al apostolado, tú te vas a encontrar lo mismo. Y en ese sentido, lo que es el llamado apostólico funciona dentro del marco de lo que es una familia. Entonces, el apóstol se define como un padre espiritual. Entonces, porque tú no puedes formar hijos fuera del núcleo familiar. Imposible. Ok, porque si no está en un núcleo familiar, no es hijo, es un bastardo. Es un bastardo. O un huérfano, que es la palabra que más se apega a eso. Entonces, en ese sentido, hay apóstoles que no son apóstoles, ¿te entiendes? Porque no tienen el llamado. Hay otros que sí tienen el llamado, pero no son verdaderos padres, ¿ves? Porque hay conflictos de intereses, persiguen otras cosas. Y así por el estilo tú vas a encontrar de todo. Sí. Pero hay que tener claro lo siguiente: no puede existir lo falso sin que exista lo verdadero. Sí. O sea, la existencia de lo verdadero es lo que da lugar a que exista lo falso. A que exista lo falso. Sí, claro. Pero la pregunta es: ¿cuál es el oficio en realidad? ¿Cómo yo identifico? Usted es pastor, pues repito, está frente de una obra. Por ejemplo, el oficio mío como pastor, como apóstol. Como apóstol. Antes, pensaba que los apóstoles de aquel entonces iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Allí dejaban una iglesia, le llamaban hija, se iban a otro lugar y así se identificaban ante un apóstol. Ahí mismo, ¿y qué diferencia existe entre un apóstol de hoy y los de antes en cuanto a oficio y autoridad? Ok. Lo primero es, por ejemplo, que aún en las escrituras nadie puede decir que plantar la iglesia define un apóstol. Porque ni siquiera en la escritura tú ves eso. ¿Entendí? Tú ves a Pablo, ¿entiendes? Levantando iglesia y qué sé yo qué, pero ¿qué era lo que Pablo hacía? Porque ¿qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Okay. Con una autoridad. Hay un manto de autoridad, vamos a decir, ¿verdad? En términos que se puedan entender. Entonces, él iba
a los lugares, de acuerdo a lo que él mismo testifica, donde Cristo no había sido anunciado. Entonces él iba y duraba un tiempo ahí. Se convertía la gente, él duraba un tiempo edificándolo y luego se movía para otro lugar. Entonces, en muchos casos, a veces él ni volvía para allá. Entonces, ¿qué él hacía? Dejaba una iglesia, una congregación establecida, ¿verdad? Dejaba una congregación establecida, porque la iglesia era todo el que se convirtió. Sí. Todo el que nació de nuevo. Entonces, por eso se refería a la iglesia del pueblo donde estaba. A la iglesia en Efeso, a la iglesia en Corintio, a la iglesia en exactamente. Porque todo el que se convirtió ahí y que seguía convirtiendo, formaba parte de esa iglesia, no de una congregación en particular, sino de la iglesia de ese lugar. Okay. O sea, todo el que nació de nuevo en ese lugar pertenecía a la iglesia de ese lugar. Habían diferentes congregaciones, pero Pablo iba, ¿verdad? Hacía su trabajo, su labor, predicaba a Cristo donde nadie lo había predicado antes, y los hermanos que se convertían, él lo edificaba, lo juntaba y lo dejaba, ¿entiendes? Como una congregación o como la iglesia de ese lugar, y de ahí ellos se movían, en el sentido de que continuaban su desarrollo. Y si él tenía que darle seguimiento, le daba seguimiento por carta. Si él podía, volvía y lo visitaba para fortalecerlos y afirmarlos según sus palabras. Fortalecerlos y afirmarlos en la fe. Pero cada iglesia era autónoma. Cada iglesia era autónoma. Entonces, ¿qué sucedía en esa iglesia de ese pueblo? ¿Qué sucedía en las congregaciones? Bueno, precisamente lo que se supone que debe de suceder orgánicamente, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Cada quien tiene una gracia de parte de Dios, y cada quien, de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo al entendimiento que Dios le da, de acuerdo al discernimiento, pueden ver los dones o los llamados de los otros. Y entonces de esa manera se puede distinguir en la iglesia. Mira, ese muchacho tiene un llamado apostólico, aquel tiene un llamado de profeta, aquel tiene un llamado de maestro, y así por el estilo. Porque es en ese contexto y en ese ambiente que se puede... Es como si fuera en el deporte. Mira, ese puede ser pitcher, ese puede ser primera base. Tú lo ves de lejos. Entonces, en este sentido, es todavía con más fuerza, con más ímpetu, con más estabilidad. Porque es un asunto de que el espíritu te lo muestra. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella se negaba a predicar. Okay. Eso es común. Terminó predicando porque se entiende que ese es su llamado, y me encuentro que ella es muy buena en lo que hace, pero ella, miedo escénico, se negaba. Ajá. Y al final terminó haciendo eso. Suscríbete, dale like a la campanita, dale like al video, perdón, y activa la campanita de notificaciones. Esto es aleatorio. Prontamente tendremos un segmento con nuestro amigo y hermano José, que se va a llamar Pregúntale a José. Así que cualquier pregunta bíblica o extra bíblica que tú tengas, puedes dejarla en los comentarios, y más adelante en otro video lo estaremos contestando. Fuego, chispa, candela.